vamos a empezar antes de hablar de... pues son dos temas que tienen, no son, o sea, son obviamente tecnológico uno, por lo tanto lo voy a tocar desde alguien que no tiene una expertise. Yo no soy un especialista en informática, me informé algunas cosas para contarles lo que sé y después vamos a ver si lo traemos a Francisco Uribe, que va a estar mañana, entre otras cosas, para que nos cuente él, ya que es analista de sistemas, ¿sabes qué más? Nos dé una visión más técnica, pero creo que con la que van a tener hoy, por lo menos es un buen arranque. Y la cuestión médica, bueno, obviamente ningún médico o trabajador en el área de la salud quiere exponerse hasta esto porque la verdad los tienen muy, muy cortitos, pero también tenemos algunos amigos que nos pasan muchos datos sobre ese tema, algunas consultas hicimos y algunas cuestiones les vamos a comentar de lo que es esta famosa... es un medicamento nuevo, porque le llaman vacuna. No sé exactamente si esto sería una vacuna. Esto es la tecnología con la cual crearon las vacunas Sputnik. Esa tecnología en realidad no es que se está improvisando, como muchos dicen, ahora para el tratamiento del cáncer. Es una tecnología originalmente diseñada, inclusive, porque no lo quiero nombrar para que no me joroben el programa, pero por ese que ganó el Premio Nobel de Medicina y que fue el creador de esa tecnología, fue apuntada para precisamente el tratamiento del cáncer. Donde no debería haber sido aplicado es donde sí se aplicó. Y esto es donde fue originariamente pensada. Bueno, vamos a analizar también qué es ese tema. Y sobre todo, independientemente después de lo que funcione en la informática con DeepSeek o lo que tenga que ver con la vacuna rusa, que es del Instituto también Gamaleya, lo que es más importante es entender el impacto político, económico que significan estos dos anuncios. Por algo lo de la vacuna lo tienen pisado y prácticamente no lo dicen, porque hace rato que viene hablando y hasta el propio Putin lo mencionó. Y lo de el programa de inteligencia artificial estalló porque eso ya es inocultable, eso no se puede, corre sola la noticia. Hay mucha gente metida, la gente tiene mucho interés. En cambio, el tema excepto aquellos que tienen lamentablemente una enfermedad o tienen un pariente, alguien conocido que sufre esta enfermedad, seguramente que sí les va a interesar lo que voy a decir y que es bueno que sepan que hay más esperanzas que las que hay hoy actualmente. Esto tiene un impacto en el bolsillo de las corporaciones y en el prestigio de los estados. Y eso un poquito también es lo que vamos a analizar, ¿no? Pero primero quiero contar la parte de qué se trata lo que estamos hablando. DeepSeek es una inteligencia artificial desarrollada por China con características diferentes, innovadoras, y que explotó hoy, es muy nueva, o sea, en realidad salió hace algunas semanas atrás, pero hoy explotó, ¿por qué? Porque derrumbó las bolsas en Occidente. ¿Qué es DeepSeek? Primero, ¿qué diferencias tiene con las que conocemos? Grok, ChatGPT, ¿cómo se llama? Ahí se me fueron los nombres ahora. Gemini, bueno, todas las que cada empresa tecnológica vieron que están desarrollando uno, creo que hay otro que se llama Mistral. Hay montones de estos programas, ¿no? El más conocido tal vez es el ChatGPT o ChatGPT, más las que pertenecen a las muy grandes empresas, como es el caso de Google o Apple, que todos desarrollan sus propias inteligencias, ¿no? DeepSeek, o sea, sería una mirada profunda, la traducción, el nombre es en inglés, pero la empresa, les recuerdo que es China, es una plataforma primero de código abierto. ¿Qué significa esto? Las plataformas como las de OpenAI, a pesar de ser open, no están open. En realidad los códigos vendría a ser, ¿cómo podemos decir? Los planos constitutivos, la arquitectura del programa son secretos, están bajo patente, no se pueden usar. En cambio, DeepSeek sí tiene eso expuesto, lo cual permite que cualquiera pueda verlos e inclusive los pueda modificar. Primer punto.
cualquiera puede modificarlo y utilizar el sistema a su favor, lo cual le abre puertas a países, por ejemplo, como la Argentina, que siempre dice, bueno, nosotros no tenemos recursos para eso, salvo Milei con sus delirios, pero bueno. Seriamente, muchos países no tienen recursos para gastar, como pasaba hasta ahora, cientos de miles de millones de dólares. Estados Unidos habla de una inversión de 500.000 millones de dólares con Trump en lo que es inteligencia artificial. Bueno, lo revolucionario viene por este lado, entre otras cosas. Esta empresa china sacó un modelo que se llama DeepSeek R1. Hizo un sistema que se destacó por la eficiencia y precisión en la ejecución de tareas, ofreciendo resultados rápidos y exactos. De hecho, está testeado, no es propaganda china, como ya alguno me dijo. Todo eso es propaganda china. Todo lo que en Estados Unidos no gusta, siempre es propaganda china. Ellos creen que China todavía no desarrolló un avión de quinta generación y son aviones de propaganda. En realidad desarrollaron más de 300 y ahora ya están con los prototipos de sexta, pero ellos siguen en su mundo paralelo creyendo que todo es propaganda. Realmente han testeado este programa lo pueden testear cualquiera, es abierto, tienen que bajar la aplicación que se llama DeepSeek. Ivonne creo que ya la bajó en el celular, la iba a empezar a probar, y la han testeado contra ChatGPT en distintas áreas y contra otras inteligencias más, y la verdad resultó del mismo nivel, en algunos casos ligeramente inferior, en otros ligeramente superior, en algunos casos un poquito más. O sea, consiguieron básicamente los mismos resultados. Pero lo hicieron con un presupuesto modesto. Anunciaron 8 millones de dólares, algunos hablan de 6 millones, la cifra que yo escuché fue hasta 5.800.000. No dicho en inglés y mal traducido. 5.800.000 de los nuestros. 5.800.000 dólares fue el desarrollo de este programa, y le llevó entre 2 y 3 meses. Algunos dicen que en realidad tomaron un sistema preexistente, que era, ¿cuál era? Me estaba tratando de acordar. Bueno, un sistema preexistente creo que era de Meta, ¿no? Llama, el sistema Llama que tenían, que era de código abierto, porque esta vez lo habían hecho de código abierto como un gesto realmente hacia lo que nosotros... un gesto de propaganda más que nada, ¿no? Básicamente OpenAI también empezó con esa lógica y bueno, ya vimos en qué quedamos. ¿Qué terminó pasando? Bueno, sobre ese código hicieron modificaciones, lo han perfeccionado los chinos, que es parte de la filosofía china. Yo muchas veces les expliqué, ellos agarran algo y ellos dicen, bueno, esto es para todos. Esto es conocimiento, entonces yo trabajo sobre el conocimiento de otro y el otro se va a beneficiar de lo que yo hice y puedo agarrar lo mío y mejorarlo. Tienen esa filosofía, no tienen la filosofía de esto es mío, yo no te lo presto, si lo querés me lo tenés que pagar. Entonces, porque eso acelera y en definitiva entra en una rueda donde todos empiezan a ir mejor. Entonces, dadas las características, terminó generando un temblor en los mercados de futuro globales, sobre todo en el sector de inteligencia artificial, pero en todo lo que es tecnología, que es lo que ha venido arrastrando los mercados hacia el crecimiento. Si uno sacaría que tecnología, el desempeño de los mercados en los últimos años ha sido pobretón. DeepSeek fue desarrollado usando chips, y esto es una de las claves, menos avanzado que utilizaba la competencia, ¿no? Y con eso generaron una inteligencia artificial tan potente como ChatGPT o más. ChatGPT, los modelos pagos, los que están en el sistema Plus, ¿no? Estamos hablando, sin depender de recursos avanzados. Y eso es otra de las claves,
generaron una inteligencia artificial de alto rendimiento sin que sea necesaria tecnología de punta. No hay que tener esos megachips que se hablaba antes de 3 nanómetros o menos para desarrollar la inteligencia artificial, con ese enorme consumo de energía que se preveía para el año 2030, un aumento del 10% del consumo de energía mundial por el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, básicamente esto trabaja con un décimo de la potencia del sistema anterior, con los mismos resultados. Por lo tanto, impactó también en el mercado de energía. No va a ser necesario ese suplemento energético que estaba impulsando los precios hacia arriba. DeepSeek tiene una estructura, una arquitectura ligera, que eso es lo que lo diferencia. Utiliza modelos de inteligencia artificial optimizados que están diseñados para ser más eficientes en términos de recursos de computación. Esto significa que logra resultados competitivos sin necesidad de tener un hardware avanzado, que era lo que estaba explicando. Tiene un uso de datos más eficiente, porque en lugar de entrenar el modelo con conjuntos de datos extremadamente grandes, como se hace hasta la actualidad, se enfoca en un procesamiento eficiente de los datos disponibles, optimizando los algoritmos y reduciendo el tamaño necesario para el entrenamiento. Todas estas cosas probablemente vamos a pedirle a Francisco Uribe que nos dé una mano para entenderlas más en detalle, los que tengan interés, ¿no? Porque esto ya se mete mucho en el área de lo que es la programación. Como tiene chips menos avanzados, resulta que es mucho más económico. Son chips comunes los que utiliza. Esto implica que aprovecha al máximo los recursos sin depender de GPU o TPU de última generación como los que utiliza Nvidia o Google. Un detalle, este tipo de inteligencia artificial va a permitir migrarla. Nosotros hasta ahora, cuando usamos los programas de inteligencia artificial, nos conectamos a un centro de datos, que es el que procesa. Uno está hablando con su computadora, pero en realidad esa información tiene que viajar por internet hasta un centro de datos donde se procesa y nos devuelve la respuesta. Bueno, lo que va a suceder de ahora, o sea, lo que va a suceder, el potencial que tiene esta tecnología que inventaron los chinos o que modificaron los chinos, es que podrá estar instalada en nuestras propias computadoras o celulares. O sea, tendría una inteligencia artificial nativa que le permitiría a uno no tener que compartir datos privados. Uno no tiene que informarle a ChatGPT lo que va a hacer, sino se baja una versión de este programa, DeepSeek, y lo tiene almacenado en sus propios datos. No necesita tener una conexión a Internet. Por lo tanto, realmente podría trabajar y entrenar esa inteligencia artificial en forma privada. O sea, la potencialidad es enorme. Y como no depende de un hardware costoso, o sea, el aparato en sí, yo trato de explicarlo para que lo entiendan todos. Las computadoras son dos partes, básicamente. Un sistema operativo y un hardware. El hardware es el elemento físico, es como decir, yo tengo un chofer de micro y un micro. El micro es el que te lleva, el chofer es el que conduce. Bueno, hace falta las dos partes. Lo que consigue es tener un hardware, es decir, un micro barato, muy barato y muy eficiente. Y eso es una gran ventaja porque eso permite acceder y llegar a lugares que en otros momentos no podrían ser por cuestiones presupuestarias. Está diseñado para tareas altamente eficientes en lugar de ser un modelo generalista masivo. Esto es un tema, o sea, está básicamente especializado para reducir la carga de cómputos y el hardware requerido para trabajar. O sea, no es una inteligencia general, sino enfocada en distintas cuestiones. Todavía no la conozco, no sé exactamente cómo esto después se traduce, ¿no? Tiene un enfoque en algoritmos avanzados, esto los que entienda más de programación sabrán más que yo, inclusive lo que estoy diciendo, que son algoritmos de compresión que DeepSeek usa
técnicas de compresión y podado, pruning, de parámetros. Y esto elimina redundancias en la red neuronal y permite que el modelo funcione con menos recursos. Hasta ahí llega mi explicación. De ahora en más, los que entiendan de verdad estas cosas podrán saber esto y ampliarlo. Pero esto es la información que ha trascendido hasta el momento, ¿no? Es una recopilación de información. Por supuesto, no la he obtenido yo, sino la obtuve de distintos medios. Otra cuestión bastante técnica es que tiene técnicas de inferencia eficiente, que implementan métodos que optimizan la velocidad de inferencia, es decir, cómo el modelo logra resultados en tiempo real con menos uso de memoria y energía. Por eso yo decía que va a tener un impacto mucho menor en la matriz energética del país. Hoy calculan que cerca del 2% del uso de la energía eléctrica en los países ya se debe precisamente a el uso de programas de este tipo. Ahí realmente no sé si es todo el sistema computacional o inteligencia artificial en sí, pero bueno, se prevé que con la inteligencia artificial en 5 años llegue al 10%. Además, ha logrado aprovechar el ecosistema chino. China tiene, acuérdense, un ecosistema nativo. Ellos no tienen, como tenemos nosotros, las mismas aplicaciones, tienen equivalentes que funcionan de manera, pero en chino. Y como son 1.500 millones, que eso es lo que a veces muchos se pierden, solo China tiene más que todo Occidente junto, varias veces más que todo Occidente junto. Entonces, eso les permite también testear modelos a gran escala y con costos de producción mucho más baratos, porque trabajan entonces ¿dónde? En espacio donde es más barato obtener los costos y es más barato el técnico especializado que trabaja en esto. No es lo mismo lo que gana uno en Suiza que lo que gana en China. Si bien en China están ganando mucho más, sigue siendo más barato. Aparte, los chinos son más eficientes en el trabajo y en líneas generales son más constrictos, son más aplicados al trabajo, son más disciplinados. Y una de las cosas que se hablaba sobre la empresa esta, que tiene más o menos 200 empleados, lo cual es una fracción de los miles que tienen otras empresas equivalentes, lo han tomado esto más que como un negocio personal, no tanto como es en Occidente, bueno, ok, ¿cuánto me pagan para que haga tal cosa? Sino como una cuestión patriótica. Y los que han trabajado con chinos saben que esto en los chinos es terrible. Otros orientales te dicen que admiran el nacionalismo que tienen los chinos. Un coreano o un japonés tal vez no te lo haga, sobre todo un coreano, no te lo va a hacer tanto por la patria. Si no le pagas bien, no va a mover un dedo. En cambio, el chino le agarra eso, yo lo hago por mi país, y lo hacen por su país. Entonces tenés un ejército de investigadores que además de, no sé cuánto habrán cobrado, pero habrán cobrado bien su trabajo, además tienen esa vocación de hacerlo, lo cual hace que el solo hecho de decir, le di a mi país una herramienta de inteligencia artificial que va a cortar la dependencia con Occidente y que le va a dar ventajas competitivas, para ellos es un enorme logro, es un gran hecho patriótico y lo ven desde ese punto de vista. Así que imagínense que esto también les da una ventaja para hacer un programa más eficiente y tan rápido como lo han hecho. Todo el sistema chino es bastante más barato y accesible que el que utilizamos nosotros, porque los desarrolladores buscan reducir costos sin sacrificar la calidad, cosa que en Occidente normalmente cuando uno baja costos, baja calidad. Bueno, ellos intentan hacer lo contrario, por eso es muy equivocada la idea que se tiene en Occidente sobre China, y cuando uno dice estas cosas, no va a faltar quien diga eso, un protagonista, mirá las veces que dice China, como me dijeron el otro día. Pero en realidad lo único que intenta uno es explicar lo que está pasando, porque podemos decir que todo es propaganda china, pero la realidad es que los chinos consiguieron esto. Ahí está el sistema, está aprobado y está funcionando. Y funciona con una fracción del costo de lo que funciona nosotros y es gratuito para los que lo van a usar. ¿Qué les puedo decir? O sea, pueden decir que es propaganda, pero bueno, está. ¿Qué otra ventaja tienen los chinos? La reducción de las patentes. Por esa cuestión que yo decía, DeepSeek usó hardware y software
que no estaba sujeto a licencias o patentes occidentales. Por lo tanto, y buscó diseñar un código independiente y abierto. Y esto lo sirvió para abaratar el desarrollo y hacerlos menos dependientes de tecnologías externas. Entonces, fíjense cómo lo político se empieza a mezclar con lo tecnológico. Y además desafían el sistema de patentes. Todo esto son claves para entender por qué causó esta conmoción en Occidente. Porque DeepSeek permite que cualquier persona, cualquier empresa, lo desarrolle a su gusto sin pagar una licencia. Es como Linux. Uno puede agarrar y bajarlo y no tiene que pagarle una licencia de uso a nadie. Y además puede, si sabe, porque obviamente no está al alcance de la mayoría esto, meter mano en eso y diseñarlo a su antojo. ¿Y con eso qué significa? Como hay millones de programadores en el mundo viendo a la vez y compartiendo acciones, yo modifiqué tal línea de código y conseguí tal resultado y eso hace que otro también vaya por el mismo sentido y demás, lo que van consiguiendo cuando van haciendo eso es una mejora. Es una mejora que evidentemente confronta dos sistemas, el occidental de la patente con el chino del conocimiento compartido. En Occidente nos dicen los libertarios, los liberales, no, hay que favorecer la competencia pagando mejor y poniendo propiedad privada porque eso estimula la creatividad y funciona mejor. Bueno, los chinos acaban de mostrar que no, que ellos con mucho menos recursos y con otros valores consiguieron mejores resultados, pero no consiguieron solo con esto. Los resultados económicos de China en los últimos 30 años son mejores que los de Occidente sin ningún tipo de duda. Y usan un sistema mixto, porque tomaron cosas del sistema occidental, esas herramientas del capitalismo, pero lo aplicaron con una lógica china, que no es la de no podemos hacer funcionar nada en el Estado y hay que privatizar todo. No, los chinos no privatizan nada. Es más, todas las empresas tienen una cuota de propiedad estatal y responden a los mandos del Estado. Y sobre todo si es una empresa que tiene cierto tamaño o influencia social, más todavía. Es impensable que una empresa como puede ser Mercado Libre o YPF o cualquiera de esas esté controlada por los privados. Puede tener capitales privados que invierten en el desarrollo para ganar plata y usar lógicas capitalistas para moverse. Pero la decisión última la tiene el gobierno chino, la tiene el Partido Comunista Chino. Ojo con ese tema, cuando uno entiende que es China. Porque hasta ahora ese socialismo que centralizaba la economía se lo veía como un modelo fracasado e imposible de funcionar correctamente y nos ponían como ejemplo lo que pasó en la Unión Soviética. Un ejemplo, yo podría decir, bastante amañado, porque en realidad la Unión Soviética consiguió hitos en el desarrollo industrial. Después puede gustarle o no a cada uno el sistema y la forma en que lo hacían y las injusticias que había, pero no hay que quedarse con la postal de una falta de productos en los supermercados como pasó en la caída de la época soviética. La realidad es que vivieron décadas y décadas con un crecimiento enorme y donde la gente tenía un nivel de vida más que bueno. Tienen que hablar con la gente que vivió en esa época y estaban allá, y no la que huyó porque estaba enemiga, sino simplemente los que vivían, los ciudadanos comunes, se van a dar cuenta que no era todo tan malo como nos han contado. Hay mucho de propaganda en estas cosas. Entonces, decir lo contrario, mucha gente cree que en realidad es propaganda. Y en realidad no es propaganda, es tratar de ver todo como ha funcionado en la realidad. Entonces ahora vemos que China ha conseguido, con una mirada diferente, un éxito superior al de Occidente. Y esto cuestiona la política de patentes de Occidente, que es una política clave para las empresas occidentales que monetizan sus modelos a través de suscripciones y de licencias. Así las grandes tecnológicas todas hicieron dinero. Fíjense, cuando nosotros compramos un programa o pagamos por su uso. Y cuando alguien lo piratea es ilegal y en algunos lugares te puede llegar a meter preso. Países como el nuestro, bueno, funcionan un poco más pirata, pero
De todas formas, mucha gente lo sigue viendo como eso está mal, porque estás robando el trabajo ajeno. Bueno, esta lógica no funciona en otros lados y cuando vos la sacás del mercado y dejás que cada uno ponga su avance a disposición de todos, lejos de que la gente se haga indolente y no tenga ganas de crear, la gente toma el trabajo de otro y lo mejora, porque eso es propio de la esencia humana. Lo mejora y vuelca su mejora y otro toma lo que hizo este y lo vuelve a mojar un poco más. Es como si hoy estuviéramos pagándole a alguien por usar la rueda, porque a alguien por primera vez se le ocurrió que una rueda era un buen sistema de transporte y hubiese dicho, bueno, la usan nada más que el que me lo paga. Bueno, evidentemente sobre la rueda se construyeron muchas más cosas que si hubiese sido mucho más restrictivo no se hubiesen hecho. La colaboración funciona mejor que el esfuerzo individual aislado. El esfuerzo individual sirve para mejorar, sirve porque lamentablemente el ser humano es materialista y es ambicioso, pero, lo tenés que hacer con un criterio de colaboración, que eso es lo que consiguen los chinos internamente, que colaboren los distintos sectores, o sea, son egoístas porque quieren hacer plata y se quieren comprar un auto 0 kilómetro de lujo y entonces fundan una empresa. El chino, además, tiene una visión muy materialista. Ser rico en China es sinónimo de ser bendecido. No se crean que ellos son espirituales, todo lo contrario, son súper materialistas. Lo que pasa es que entienden que su materialismo, si lo hacen colaborando los distintos sectores bajo alguien que funcione como un director de orquesta, que vendría a ser el Estado, la orquesta funciona mejor que si cada músico toca por su lado lo que le parece. Y de golpe vamos a tener un violinista o un chelista que van a ser maravillosos, pero van a estar tocando distintas melodías y que a veces se van a complementar y sonar más o menos bien y otras veces van a hacer lo opuesto. Y se van a pelear dos violinistas entre sí para ver quién tiene más protagonismo y demás. Hace falta alguien que ordene. Bueno, ese es el papel que hace el Estado en China. Por eso es eficiente China, porque consiguió esa simbiosis, algunas cosas del capitalismo occidental con otras estructuras que tienen que ver con el ordenamiento a través del Estado. Si esto es socialista, si esto es fascista, o si esto tiene que ver con la ideología profundamente jerárquica que tiene China con el confucianismo, bueno, es un otro tipo de discusión, es una discusión teórica, pero que funciona, funciona. Si a uno le gustaría vivir en un sistema tan duro y rígido como tienen, y probablemente a mí no, para los que me van a decir por qué no te vas a vivir a China. Pero ya les voy contando que los chinos eran así cuando eran capitalistas también, cuando estaban bajo la orientación de Occidente, tenían la misma forma de pensar y es la misma forma que tienen los coreanos y los japoneses. Los ha deformado coreanos y japoneses un poco más la penetración de las ideas occidentales, pero de todas formas la jerarquización la siguen teniendo. Y son jerárquicos. Ustedes si vieron, por ejemplo, el juego del calamar, habrán visto un debate en un momento de la charla sobre la actitud con los mayores, quién es mayor y quién no. Eso es básico en la vida de un coreano. Ser mayor, lejos de ser un problema, es ser más sabio y es quien es digno de respeto. Ser mayor es una ventaja sobre el más joven. Bueno, eso es distinto a Occidente. Y eso es, sean comunistas o sean capitalistas. Eso está en su ADN y eso es lo que ha aprovechado de alguna manera China. Bueno, sigamos. DeepSeek pudo demostrar con esto también que se puede desarrollar una inteligencia competitiva sin usar tecnologías patentadas y golpeando entonces el valor de mercado de aquellos. ¿Por qué? Porque se puede acceder con mayor costo y entonces no hace falta tener chips de alta gama como los que producía Nvidia, que es lo que disparó el precio, acuérdense precisamente de estos productos. Y tampoco hace falta tanto técnica en general, el hardware puede ser más económico. ¿Se acuerdan la disputa de Taiwán y la cuestión de los semiconductores? Bueno, con esta tecnología se golpea esa lógica. Entonces, obviamente que van a seguir siendo importantes los semiconductores, pero ya si son de 5 nanómetros, 7 nanómetros,
van a poder servir igual, no hace falta que sean de 3 o de 2 nanómetros, entonces yo tengo la única máquina litográfica que los hace y se la vendo nada más que controlo la venta, todo eso se empieza a resquebrajar, porque básicamente tenemos lo suficiente en nuestros países para poder aplicar este tipo de tecnologías porque ha cambiado la lógica. Y eso fue lo que afectó a los mercados, porque los inversores se dieron cuenta que con esto es muy rupturista y que no es propaganda china, que es una realidad. Entonces cayó hoy las acciones de Nvidia un 17%, que era, Nvidia venía subiendo extraordinariamente porque estaba, inclusive ya se discutía, el occidente estaba sobrevaluada y que tenía que haber en algún momento, se hablaba de una burbuja tecnológica. Bueno, parece que de alguna manera con esto China acercó el alfiler al globo de la burbuja tecnológica, porque es muy importante la tecnología, es clave y va a modificar el mundo, pero ojo porque acá el problema es lo que valía. Esa tecnología es mucho más barata de lo que nos estaban contando. Acabamos de descubrir con los chinos. Entonces, ARM bajó un 9,4%, Broadcom un 16%, Taiwan Semiconductores 13,2%, Qualcomm un poco menos, 1,4%, AMD 6,1% e Intel 1,9%. De esta manera, también se consigue la democratización de la inteligencia artificial. Pequeñas empresas, startups, gobiernos pueden tener la misma ventaja competitiva que antes tenía OpenAI o Nvidia. No hace falta ser una mega empresa para acceder a esas cosas. Y también se produce un impacto en el ecosistema occidental, dado que las empresas hicieron enormes inversiones en grandes centros de cómputos. Por eso yo decía que Milei va a tener que recalcular su proyecto, inclusive con reactores nucleares. Estaban comprando en Estados Unidos reactores nucleares solo para hacer funcionar los centros de cómputos por los requerimientos. Bueno, los chinos vinieron con algo como que le van a decir, miren, no hace falta. No hacía falta gastar tanto. No hacía falta tener tanto reactor para generar tanta energía, porque no hace falta ese hardware, porque no hace falta esos centros tan grandes como ustedes tenían. Nosotros encontramos la vuelta de hacerlo un poco, como diríamos argentinos, de atarlo con alambre. O sea, encontramos la fórmula de hacerlo más barato y adecuado a nuestras intenciones. Entonces cualquiera lo va a poder hacer y no va a hacer falta hacer esas mega inversiones que había que hacer hasta ahora. Y esto cambia la lógica de todo Occidente, que se había orientado a funcionar así. Sobre todo porque Occidente juega con una lógica. Se establece como líder indiscutido en un campo y luego lo explota, lo depreda, podríamos decir. Occidente toma el control de un área, una empresa, una corporación, y luego lo que termina generando es destruyendo la competencia, porque hay una lógica primaria que es la que a veces nos cuesta entender. No ponen un avance tecnológico al avance para la sociedad, lo ponen para sí mismos, para ganar más plata. Entonces, ¿cómo es la lógica que funciona el capitalismo occidental hoy o el postcapitalismo occidental? Con una lógica que fue siempre eterna. El cártel, cierro la economía y solo fabrico yo. ¿Cómo logró eso? Subiendo los costos. ¿Quién puede fabricar y competir con una empresa que necesita invertir 50.000 millones de dólares en el desarrollo de un producto? Obviamente quedó el 99% de la gente afuera de eso antes de empezar a hablar. Bueno, ese es el problema que hay y eso es lo que empieza a golpear esta tecnología. Si China empieza a jugar este juego, va a destruir la economía occidental. No la va a destruir con bombas, ni siquiera compitiendo en el mercado. La va destruyendo rompiendo la lógica, rompiendo esa lógica de acumulación que tenía Occidente. Y la inteligencia artificial tiene ese potencial. Como puede abaratar mucho los procesos, si cualquiera medianamente organizado, ¿no? Tampoco es que vamos a pensar que todo el mundo lo va a hacer, entiende la forma de utilizar la inteligencia artificial, la va a tener a su disposición, no va a tener que pagar demasiado, no va a tener que hacer grandes gastos ni grandes inversiones para que eso funcione y estar sujeto a que mañana el presidente de turno en Estados Unidos se le ocurra sancionarte y te deje afuera. China logró esto contra las sanciones de Estados Unidos desde el año 2022, fines del 2022, si mal no recuerdo, 2022-2023, creo que fue fines de 2022. A China la sancionaron y Estados Unidos le impidió comprar
estos chips de última generación porque eran claves para el desarrollo de este tipo de tecnologías. Bueno, terminó siendo un boomerang esto. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasó con la economía rusa, lo forzaste a salir de su zona de confort y tener que hacer algo nuevo. Y China lo hizo. Y China mostró que podía burlar esas restricciones. Ah, no me dejas usar chips menos de 7 nanómetros. Bárbaro, ok. Y te lo diseñó con chip de 7 nanómetros. La historia es así. Alemania, en la época de Hitler, le habían prohibido hacer acorazados a partir de un determinado tonelaje para evitar que haga bucas grandes. Consiguió mejoras tecnológicas para hacer lo que se llamaban los acorazados de bolsillo, que tenían la potencia de fuego, un acorazado enorme, pero más reducido en tamaño y en peso, sin violar las normas. A veces ese tipo de sanciones juegan con el ingenio, con la decisión del resto, y se terminan volviendo en contra. Y eso es lo que le pasó ahora a Occidente. Lo sancionó a China para que China no pueda desarrollar programas de inteligencia artificial absolutamente costosos por lo que requerían, y China desarrolló uno igual pero mucho más barato. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Ahora China le pone en el campo de juego de Occidente esto que es en realidad un caballo de Troya, es un dardo envenenado, porque hackea la forma de producir de Occidente, cerrando los mercados, haciendo poca inversión tecnológica, o sea, haciendo más inversión tecnológica, más inversión en todo lo que tiene que ver con la conformación de los costos, haciendo que ello sea innecesario. Y esto en realidad es un quebranto para todo Occidente, ¿no? Y de paso favorecer países menores que van a tener acceso a estos recursos tecnológicos porque son más baratos. Y de esta manera, ¿qué está buscando China? Porque yo no creo que 200 chinos se hayan puesto de acuerdo para sacar este programa y el gobierno chino diga, uy, qué sorpresa, no sabía que teníamos esto. Obviamente que el gobierno chino ha evaluado el impacto de esto y les ha dado luz verde, porque como Trump amenaza con sanciones en forma de aranceles, China no hace tanto ruido, pero golpea donde duele. China actúa con inteligencia. ¿Y cómo hace eso? Golpea a las corporaciones. Muchas veces nos han dicho, las grandes corporaciones es el secreto de Occidente. ¿Cuál es el problema que tiene China? No tiene grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque el occidental no percibe el mundo con un modelo diferente a como lo hace. Esa mentalidad depredadora que a veces hablamos, la ve como la única forma de hacer las cosas. Y China tiene otra lógica. Y utilizó otra lógica para competir, una especie de, podríamos decir, guerra simétrica. Vos tenés más fuerza, ok, yo hago la guerra de otra manera. Y la guerra incluye una ofensiva. Y en algún momento China metió TikTok en Estados Unidos y todo el mundo se reía, la red china, la red china. Bueno, hoy la red china tiene 170 millones de usuarios estadounidenses. La mitad de la población de Estados Unidos usa TikTok. O sea, básicamente la gente que está colgada en internet todo el día los debe tener a todos en TikTok. Y ahí lo ven a Trump tratando de luchar y cómo sacarle la propiedad a TikTok para que sea democrático. A Trump le importa poco y nada esto, porque ya lo está un poco diciendo, ¿no? Pero en definitiva, todo era muy democrático mientras las redes sociales las tenía Occidente. Cuando China metió la primera gran red occidental, no China, bueno, ya estamos viendo lo que pasó, porque aparte es una red que no funciona en China o en la India, funciona en Occidente y capta recursos de Occidente. Y eso es lo que Estados Unidos no puede tolerar. Entonces, las empresas occidentales están ahora hackeadas por este movimiento de China. Y las empresas occidentales son el corazón de la dinámica económica de Occidente. Y dentro de eso, la parte más importante probablemente era la tecnológica. Y ahí es donde golpeó China. Fuerza a que las empresas occidentales tengan que mejorar mucho tecnológicamente para tener modelos superiores a los occidentales,
cosa que cada vez parece más difícil hacer. Cuando uno mira lo que hace iPhone, por ejemplo, Apple, se va dando cuenta que ha perdido esa innovación que tenía hace años atrás y que de alguna manera justificaba que cobren sus productos muchas veces más caro que el resto y que tengan un ecosistema que solo funciona entre ellos. O sea, si vos compras Apple, tenés que comprar todo lo que sea marca propia, porque si no es así, después son incompatibles con tus celulares, con tus elementos que utilices, ¿no? Si no es de lo mismo, ya tenés problemas de compatibilidad. Y Apple cercó el mercado. Esa lógica es la que empieza a romper China. Y bueno, le pasó a Apple. Apple tenía los iPhone que eran los celulares de vanguardia y reinó un tiempo. Pero ahora China tiene celulares que son mejores y mucho más baratos. ¿Cuál es la diferencia? Es que el prestigio todavía de marca lo tiene. Entonces, para mucha gente, si tengo un iPhone, significa decir, bueno, yo tengo algo porque yo soy de otra calidad, de otra categoría. Vos tenés un Xiaomi, bueno, ¿qué cree que le haga? Ahora resulta que el Xiaomi después funciona mejor que el iPhone y que con el paso del tiempo la gente se va dando cuenta y empieza a decir, che, me cambian todos los años el modelo y no cambia nada y sale un disparate y cada vez más caro. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, China le está empezando a golpear ese juego a las corporaciones occidentales, metiéndole productos baratos, pero ahora les mete en lo que es el top, podríamos decir, de la tecnología, que es la inteligencia artificial. Se mete en lo que empezaba a ser un monopolio occidental. Esto que le va a permitir a China también tener más injerencia como país. Todavía siguen, sobre todo en Estados Unidos, con la historia de, lo chino es barato y malo. Bueno, China está demostrando que lo chino va a ser barato, pero mejor que lo de ellos. Y eso es un problema. Ese es un poco lo que está consiguiendo China. Trabajar también en la imagen de país. Eh, su, Vos no confías tu política, vos no tratás de alinearte con, con un país que desafía a Estados Unidos si no confías mucho en su potencia, porque después vas a decir, bueno, estos se van a hundir y a mí me arrastran en eso. China está consiguiendo demostrar que puede superar a Estados Unidos en lo que se proponga y eso arrastra a otros países a que digan, bueno, Arabia Saudí, ¿entro o no entro al BRICS? Y después de ver esto, pónganse en la cabeza de Bin Salman y se va a quedar pensando y va a decir, che, pero ¿es buena apuesta seguir con Estados Unidos o me convendría poner una fichita con China? Porque si China finalmente resulta que termina creciendo más que Estados Unidos y se impone en el mundo, yo voy a quedar muy mal parado. Y esto le va a pasar a Erdogan también, ya le está pasando a Erdogan. Y esto va a pasar en todos lados. Entonces, por eso China trabaja esa imagen desde ese punto de vista, a larguísimo plazo, ¿no? Y también hay una discusión sobre el sesgo ideológico, porque bueno, ¿qué es lo primero que aparecieron los detractores en Occidente? Bueno, nosotros tenemos en nuestros programas de inteligencia artificial valoraciones como la libertad de expresión, la democracia y el individualismo, y los programas de inteligencia artificial tienen un sesgo, porque cuando vos lo programás, lo hablamos el otro día, vos lo programás con la idea de que diga cosas que están bien y digas cosas que no están bien y que baje alguna línea de propaganda. Bueno, Occidente entiende que eso lo hace China. Sí, China lo hace. De hecho, China dijo que estaba trabajando en una inteligencia artificial que tenga valores socialistas. Y todo el mundo se escandalizó. Uy, lo que están haciendo, están lavando la cabeza a la gente y qué sé yo. Ahora, si ustedes van a ChatGPT o van a cualquier inteligencia occidental, se van a encontrar con un mismo sesgo, pero esta vez pro-occidental, que van a hablar mal de lo que hace China y que van a considerarla un país dictatorial y van a decir que en Occidente prima la libertad, prima la democracia, y la realidad es que, bueno, nosotros luchamos todos los días con las cosas que nos van censurando y complicando porque no es así. Y el propio sistema que te dice eso, te lo hace en defensa de valores woke porque está programado para defender valores woke. Intenten discutir con ChatGPT y se van a dar cuenta.
O sea, vos le decís otra cosa que está bien, te lo razona, te dice bien, tenés razón, qué sé yo, pero y te manda toda la publicidad woke. Porque lo programaron para eso. Entonces, cuando China hace lo mismo, tenemos que reconocer que cualquier gobierno va a tratar de imponer su ideología, cualquier Estado, cualquier nación va a tratar de imponer su forma de pensar a otros. Porque es así. Después el problema es si yo te lo pongo así o si yo te pongo un revólver en la cabeza para que vos tengas que hacer lo que yo quiero. Y esa es la diferencia que es de Occidente, porque Occidente lo estamos viendo hoy, apoya un montón de cosas, siempre y cuando el resultado sea favorable. Ahora, cuando la gente empezó a pensar cosas que no les gustaban, ¿qué hicieron? Empezaron a cortar ese avance y empezaron a crear los fact-check y toda esta historia. Y ahí se están peleando ahora las distintas facciones de Occidente sobre qué es la verdad o no, y quién lo puede decir, y cómo se tiene que decir, y quién juzga. Y en realidad, ¿cuál es la diferencia con lo que hace China? O sea, uno te lo dice directamente que lo está haciendo y el otro te dice que lo hace en nombre de la libertad, pero está haciendo exactamente lo mismo. Y en el peor de los casos, por lo menos van a tener más planteos. Uno va a tener una inteligencia artificial woke, va a tener una inteligencia artificial que no sea woke y otra que sea socialista. Y probablemente el día de mañana te aparezca una que es fascista y te aparece otra que es anarquista. Bueno, por lo menos podrás trabajar con quien a vos se te da la gana y no vas a tener que solo tener una versión. Que en definitiva eso es más plural que hacer lo que hacen muchos y decir no porque esto no me gusta y que censurarlo. Esto sería la primera parte. La segunda parte va a tratar de ser un poquitín más rápido, que también es larga, que tiene que ver con la cuestión de un anuncio que para mí debe ser revolucionario, que siempre se soñó con un anuncio así y el día que alguien lo dijo en serio, primero dijeron, no, eso no es cierto, eso no puede ser, eso es mentira. Y nadie me dijo más nada, esto no fue titular de todos los medios, no se hacen grandes debates, la gente no está emocionada, la gente no está preocupada, ni siquiera los propios enfermos lo están tomando en serio. ¿Qué pasó? Un laboratorio ruso ya hace un tiempo había anunciado que trabajaba en una vacuna de ARN mensajero contra el cáncer. Por eso yo había dicho cuando empezamos a hablar que ese tipo de tecnología fue creada, diseñada específicamente para tratar el cáncer. Se espera que tenga ahora el tratamiento para la aprobación regulatoria en agosto. Estamos a 6 meses, 7 meses. Y esto lo dijo Alexander Ginsburg, que es el director del Instituto de Investigación Gamaleya. Recordarán Gamaleya cuánto se habló en otras épocas de ellos, ¿no? Esto permitiría que se comiencen los tratamientos a los pacientes en septiembre. O sea, en Rusia van a empezar a tratar pacientes humanos con una vacuna desarrollada contra el cáncer a partir de septiembre, según dijo el medio RIA Novosti, Alexander Ginsburg al medio RIA Novosti, una de las agencias más importantes de Rusia. Según el plan de la hoja de ruta que presentamos al Ministerio de Salud, que aún no fue aprobado definitivamente, probablemente recibiremos el permiso a fines de agosto para que podamos comenzar a dar el tratamiento a las personas en septiembre. Ellos fueron los mismos de la Sputnik en su momento. Y hubo una nueva nota ahora que sacó RT que explica el tratamiento, porque muchas dudas hubo con, bueno, pero no hay un cáncer, esto es una fantasía, hay muchos, y entonces cuando viene este tipo de anuncios es como una especie de fórmula mágica que no funciona. Bueno, Ginsburg dijo que lo que van a hacer con esto es que es una vacuna terapéutica diseñada para ser administrada a personas ya diagnosticadas con cáncer. Lo cual en realidad, por eso yo digo, no sé, después vamos a ver exactamente por qué le dicen vacuna, porque una vacuna sería preventiva y esto es terapéutico. O sea, esto no es para prevenir que te agarres cáncer, esto es para tratar un cáncer.
que es diferente. Y eso es lo que le da el carácter más revolucionario. Él dijo que lo que hace esta medicación, que el sistema inmunológico del paciente comience a destruir las células malignas. La inyección permite que los linfocitos citotóxicos o glóbulos blancos que aparezcan en el cuerpo de una persona vacunada o inyectada reconozcan proteínas. Perdón que interrumpa. Habría que ver si realmente están diciendo vacunada o si en realidad esto es una interpretación que hacen los periodistas para que se entienda de qué se trata, o si están utilizando el término vacunada para que la gente más o menos entienda en líneas generales, pero en realidad no es una vacuna. Juan decía, para que la persona tratada reconozca proteínas extrañas, que son los antígenos, en la superficie de las células tumorales. De esta manera, los linfocitos citotóxicos que encontrarán células extrañas que hacen metástasis y las van a destruir en el cuerpo. Si bien en Rusia se están desarrollando varios medicamentos contra el cáncer, la vacuna esta de Gamaleya se hará a medida de cada paciente y se desarrollará con la ayuda de inteligencia artificial. Esto es otra cosa que se hablaba hace unos años atrás, pero nunca lo vemos en la práctica, es el tratamiento personalizado. Y ahora se le agrega esto a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, con su velocidad de procesamiento, acelera todo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Según Ginsburg, la inteligencia artificial se va a ser usada para analizar los parámetros del tumor y emitir un plano del medicamento. O sea, básicamente un diseño del medicamento. El medicamento será utilizado por los especialistas para crear una vacuna personalizada en aproximadamente una semana. Es decir, extraerán una biopsia, no sé cómo tomarán una muestra del tumor, van a analizar el tumor con inteligencia artificial y luego van a generar una medicación en un plazo más o menos de una semana, desde que comienza el estudio del paciente hasta que efectivamente van a tener lo que hay que administrar, ¿no? Él dice que el cáncer va a evolucionar, pero lo que se puede tratar de vencer ahora es su forma actual. O sea, no descarta que en el futuro aparezcan nuevos tipos de cánceres que tendrán otros tipos de tratamiento. La vacuna originaria, esta que estamos hablando, está destinada a pacientes diagnosticados con melanoma primario. Melanoma primario, el cáncer en la piel bastante común, sobre todo en las personas muy blancas. En Australia, por ejemplo, hace estragos. Y puede administrarse a personas que hayan sido sometidos a ciertas etapas de tratamiento. Ginsburg también señaló que la vacuna ha funcionado bien en el tratamiento en ratones, utilizando un modelo animal de melanoma, y lo utilizaron en 7 pacientes humanos a los que han sido sometidos al tratamiento. Hicieron una primera prueba con 7. Acá es donde empezamos a ver las diferencias. Esta vacuna hace tiempo que se está hablando y que se está probando, y fíjense cómo están haciendo las etapas. Eso fue lo que en otro momento no se hizo y se salteó. Por eso también las consecuencias que después hubo, porque no se hicieron los testeos adecuados, decíamos por una urgencia que parece que no era tal, porque este estudio de tratamiento contra el cáncer es anterior a la aparición de esa pandemia. Y fíjense que ya terminó la pandemia y ya inclusive vacunas que se prohibieron, como la de AstraZeneca, y recién ahora empieza a aparecer en el horizonte la vacuna de ARN. ¿Por qué esa diferencia de tiempo? Porque una decisión fue política y la otra médica. Acá están funcionando con criterios saludables para que el medicamento sea realmente controlable, que pues sea eficiente, que no tenga efectos colaterales indeseados y demás. La otra, había en juego otras cosas que dieron como resultado y que ustedes ya conocen. Y después dijo Ginsburg que el cáncer diagnosticado con mayor frecuencia y con la tasa de mortalidad más alta, y es el más difícil de tratar, precisamente son los cánceres de páncreas, riñón y pulmón de células no pequeñas. Y a eso apunta esta vacuna. No solo al melanoma, sino en principio a estos 3 tipos de cánceres: páncreas, riñón y pulmón de células no pequeñas.
La innovación, esto dice la nota que publicó RT, cualquiera si tiene más dudas, es un tema demasiado serio y habrá gente que realmente esto le tiene muchas esperanzas volcadas, entonces no se queden solo con lo que yo estoy diciendo, busquen la nota, está RT en inglés en la fecha de hoy, y la información de ahí en más empiezan a buscar y ver posibles aplicaciones, en qué estado está, qué pacientes son elegibles y demás, porque todo esto es clave. Cualquiera que tiene una enfermedad sí sabe de la importancia de tener una referencia. O sea, no es lo mismo que te digan, mira, no se puede hacer nada, fuiste, a que te digan, mira, aguanta porque estamos estudiando esto, esa esperanza es mucho. El enfoque es personalizado y tiene el potencial de aumentar significativamente la eficiencia en comparación de los tratamientos estándares, ya que está diseñado, como decíamos, de acuerdo a las características moleculares únicas del tumor de cada paciente. Por eso no es un medicamento general para todos, sino que se hace a medida de cada una de las personas. Eso es lo que potencialmente cambia y por eso es necesaria la inteligencia artificial, porque imagínense que están haciéndole un tratamiento a medida de cada uno y la capacidad de procesamiento sería imposible para llegar a mucha gente si no tendrías inteligencia artificial trabajando atrás. Entonces, por eso yo siempre digo, tengamos mucho cuidado con lo que se rechaza. Hay que tener cuidado, no está ni todo bien ni todo mal. Está muy mal aceptar todo, pero también está muy mal rechazar todo. Eh, y volví a insistir que la nota que a diferencia de las vacunas tradicionales, esta es terapéutica, por eso digo que está mal llamada vacuna. Se administra a pacientes ya diagnosticados para detener el proceso de la enfermedad y atacar las metástasis. Este tipo de tratamiento podría ser particularmente útil en etapas avanzadas o en tipo de cánceres con pocas opciones terapéuticas. El uso de la inteligencia artificial para trazar el perfil del tumor y diseñar un plano para crear la vacuna personalizada en tan solo una semana es un paso disruptivo, porque puede acortar los tiempos del tratamiento y ajustar la precisión. Y por otro lado, la personalización es un desafío técnico y logístico, pero que tiene el potencial de revolucionar cómo se transforma, cómo se trata el cáncer en los individuos en el mundo. El éxito en animales y humanos iniciales es algo prometedor, aunque también, bueno, hay que destacar que hay que tener cuidado con tomar esto porque son datos preliminares, ¿no? Esto no quiere decir que ya esté todo solucionado, todavía faltan etapas, que son esas etapas que yo decía que antes se saltearon, para saber realmente cuál es la característica y las consecuencias. Pero imagínense que ante una enfermedad terminal, mucho para perder no tenés, indudablemente ahí se explica que te apliquen una medicina más de corte experimental, donde vas a ser de los primeros, alguien siempre va a ser el primero en ser tratado y ver cómo se va resolviendo. Esto es muy diferente a si vos tenés un resfrío y hacer lo mismo. No se especifica, no se sabe cómo va a ser la etapa posterior, y eso también dificulta poder evaluar los tiempos y la capacidad real, por eso es aconsejable tratar de contactarse con aquellos que están gestionando este tipo de terapias. Tampoco se ha publicado en revistas científicas que se conozcan en Occidente. Esto debe obedecer seguramente a razones políticas, lo cual, claro, los médicos te van a decir, o los que trabajan en este campo, que no son solo médicos, en realidad los médicos en general de esto entienden entre poco y nada, porque ellos aplican un tratamiento que diseña otro tipo de gente. Lo que termina pasando con estas cuestiones es que este tipo de publicaciones tiene también un sesgo muy político. Por más que digan que no, las publicaciones occidentales, sea de medicina o de lo que sea, habían aplicado sanciones contra los rusos y la primera respuesta de los rusos es: ¿por qué yo te voy a dar información de lo que estoy haciendo y que vos no tenés si vos en realidad me estás censurando por ser ruso? Entonces esto habría que ver qué es lo que está pasando dentro de Rusia, información que yo al momento no tengo.
el cáncer de pulmón, de células no pequeñas, y el cáncer de páncreas que mencionan son tipos de cánceres particularmente difíciles de curar por su agresividad y por la resistencia a las terapias convencionales. Por lo tanto, la proyección de esto es realmente esperanzadora, ¿no? Eh, Algunos ponen en duda que salteen etapas de evaluación que pueden comprometer la seguridad o la eficacia, como lo que no dicen es que esto lo hicieron con las vacunas, que era para curar ya sabe qué. En el caso de un cáncer de páncreas, y ustedes me dirán si tiene mucho sentido seguir probando si seguro o no, y mucho peor no te puede ir de que ya tenerlo y que esté, ya cuando te dicen, mira, ya no hay más nada que hacer, empezar a despedirte, probalo. No sé, por lo menos es mi opinión. O sea, ¿cuál sería el sentido de esperarlo? Entonces yo entiendo la lógica, pero digo, esta lógica, ¿por qué no se aplicó antes? Porque antes estaba todo el mundo de acuerdo, hacemos las etapas burocráticas, ya, apliquemos y veamos qué pasó, qué fue lo que se hizo. Y no nada meritaba hacer ese experimento. Bueno, hoy yo creo que sí es mucho más lógico que vos me digas, bueno, la gente que está en estado terminal juegue un poco su suerte a que esto funcione. Y si es una esperanza vacua, es una esperanza vacua. Es mejor eso que nada. Vamos a ver, otra de las dudas es sobre los costos, porque hacer una terapia personalizada de este tipo debería ser extremadamente caro, lo cual haría que sea una práctica para muy poca gente y que muchos estados no estarían en condiciones de soportar. Y acá es donde vamos a ver cuál es el juego político, que es en definitiva a lo que vamos. ¿Por qué? Porque Putin anunció esto y dijo, ¿no?, que ellos tenían una vacuna contra el cáncer, lo dijo hace unos meses atrás, y que lo que iban a hacer era ponerlo a disposición de la humanidad, porque básicamente no se podía ser tan mezquino teniendo algo así, decir, no, esto sale tanto y le vamos a poner una patente y si no pagas tanto, te morís y te la aguantás. Que eso es lo que hacen hoy los laboratorios. Las cifras son de ganancia, son bestiales. Eh, Vamos a ver, y esa es la duda, de si este es el segundo golpe. Si este es un golpe que depara a Rusia uno de los pilares del capitalismo occidental, que es la industria farmacéutica, porque con la inteligencia artificial puede llegar a tener un costo razonable. Y que ustedes imagínense toda la industria sanitaria montada alrededor de este tipo de enfermedades, de esto y otras que probablemente se van a ir conociendo en el futuro. Hay muchísimo dinero en juego, que a veces inclusive nosotros nos damos cuenta porque eso lo paga una obra social, por eso lo paga un Estado, pero los costos de esas medicaciones son extraordinariamente caros. Si lo tiene que pagar la gente de su bolsillo, un problema que hay con mi ley ahora es eso, porque quiere cortar la financiación para los medicamentos de ese tipo, porque todo sea por el presupuesto, y si no, no podremos recortar impuestos a los más poderosos, pero alguien lo paga. Y es muchísimo dinero que va a las arcas de empresas de dudosa moralidad, que te dicen, ¿es esto o no? Ha habido escándalos por medicaciones que curaban enfermedades muy graves o que eran prometedoras para curar enfermedades muy graves, que han sido cajoneadas por las empresas, creo que Pfizer era una, simplemente porque perjudicaba el negocio general de la empresa. Es fácil, si yo tengo algo que por tanta plata te cura, si yo estoy cronificando la enfermedad de la gente, yo no quiero curarla, yo quiero hacerla dependiente de mí y quiero que la enfermedad sea lo más grave posible para que sí o sí lo tenga que hacer. Y le voy a cobrar un disparate. Nosotros hace poco una chica estábamos tratando de ayudar para que puedan conseguir fondos porque tenía una enfermedad neurodegenerativa y era una chica de, me acuerdo que era 1 año y medio, una cosa así, y se la tenían que aplicar ya la medicación, porque no me acuerdo ahora, y bueno, quizás se acuerde. Si no se la aplicaban ya esa enfermedad, esa chica se iba a morir. Finalmente, por suerte, aparentemente lo pudieron hacer los padres, pudieron conseguir los fondos, no me acuerdo quién fue que los ayudó,
y que era de la comunidad musulmana. Y finalmente se podían aplicar esa solución. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que estemos sentados en un sistema donde un chico de 1 año y medio se esté muriendo y alguien tenga la solución y le diga, no, sale $2 millones? Porque era una cifra así, no recuerdo cuánto. Sale $2 millones y si vos no tenés los 2 millones, te morís. Y del otro lado, un burócrata en el Estado te diga, no, pero ¿sabés qué? Tengo que pagarle al FMI, no, $2 millones para esto, no. Chicos, hay muchos. O sea, fíjense la brutalidad del sistema y esto es lo que puede estar golpeando de alguna manera a Putin. Si Rusia consigue esto, va a generar muchos efectos colaterales. Por ejemplo, va a golpear lo que es el corazón de una de las formas más extremadamente duras del sistema capitalista occidental hoy. Si hacemos un listado de empresas, Johnson Johnson es la empresa más grande, es de Estados Unidos. ¿Qué tiene Johnson Johnson? Factura $85.000 millones por año, según declaró en el 2023. Le sigue Roche, $58.700 millones, Suiza. Pfizer, $81.000 millones en el 2022, Estados Unidos. Merck, Estados Unidos, $50.000 millones. Las cifras son 2022-2023. Eli Lilly and Company, Lilly, $35.000 millones. AbbVie, que era lo que eran los laboratorios Abbott, que se separaron, $55.000 millones. Novartis, Suiza, $46.000 millones. Novo Nordisk, de Dinamarca, esta no tengo la cifra. Sanofi y GlaxoSmithKline, esta británica y Sanofi francesa, ¿no? Tenemos entre las 10 más importantes del mundo, una francesa, una británica, una danesa, 2 suizas y 5 estadounidenses, si no saqué mal la cuenta. No hay ninguna que no sea occidental. Obviamente esto es una radiografía de quién domina el mundo, o quién dominó el mundo hasta ahora. Las empresas más importantes de China son Sinopharm, China National Pharmaceutical Group, fundada en el 2003, $40.000 millones. Pharmaofer, no tengo los datos, es muy grande en China, pero fíjense que en Occidente ni las conocemos. Fosun Pharma, $3.500 millones. CSPC Pharmaceutical Group, $5.000 millones. Están lejísimos de las cifras que tiene Occidente. Una empresa occidental sola es mucho más grande de todas las empresas chinas juntas. Y entre las empresas rusas está Microgen, 7.600 millones de rubros, 7.600 millones de rubros. Pasa que tengo los valores del 2013. No sé cuánto estaba el rubro en ese momento, pero bueno, son un par de miles de millones de dólares. Básicamente no tengo más. Había alguna otra empresa rusa que era podríamos decir, de segunda línea en lo que tiene que ver con los ingresos, no en la calidad de lo que hacen, ¿sí? En la cantidad de los ingresos. Y con estos dos anuncios, uno en el campo tecnológico y otro en el campo de la el campo tecnológico y la inteligencia artificial, y otro en el campo farmacéutico, están golpeando dos de las columnas en las que se asienta el capitalismo. Los sectores más importantes, olvidémonos del financiero, porque el financiero es el dueño de todos los otros. Entonces veamos las actividades. Si vemos las actividades más importantes, las 3 áreas: armamento, farmacéutica y energía. Esas 3 son golpeadas. La de inteligencia artificial golpea todas.
porque es algo que no tiene referencias, no hay forma de escapar, es una aplicación que es común a todas las áreas. Y la farmacéutica es algo que Rusia lo hace de alguna manera también mostrando al mundo las diferencias de sistemas. No quiere decir que nadie regale nada, acá no hay carmelitas descalzas ni nada. Ahora, cuando uno ve que hay gente que dice, vos no podés tratarte, vos no podés comer, vos no podés estar en tal lado porque no sos lo suficientemente competitivo. ¿Qué competitividad puede tener un chico que tiene 2, 3 años, que recién nació, o una persona que tiene 90 años? O sea, por eso yo hablo de la crueldad del sistema. Y esto lo estamos absorbiendo nosotros como parte de nuestro discurso. Es como que, bueno, ahora vamos a recortar. Porque hay que recortar, porque esos son gastos que están de más, porque en definitiva yo no tengo por qué pagarle la salud al vecino. Bueno, esa es la discusión que tenemos que dar de una buena vez. Yo tengo que pagarle la salud al vecino y el vecino tiene que pagar la mía. Yo podré no pagarle un auto 0 kilómetros al vecino, un viaje a Cancún, pero sí tengo que pagarle la salud. Hay cosas que son básicas. Nunca en la historia se discutió, por lo menos en la Argentina, si la salud tenía que ser universal o no. No había nadie que hubiese negado que la salud tendría que ser universal. Y ahora tenemos un presidente que lo hace con la complicidad de la oposición, que ahora se encabrita y se enoja y salen a protestar las minorías. Pero salen por esto, no. Salen porque por ahí tal vez les corten una cirugía de cambio de sexo o una hormonización a un chico, que obviamente la gente que hace va a aplaudir que hagan eso. Lo peligroso es lo que esconde esto detrás. Bueno, con esto lo que se pone de manifiesto es por qué Rusia va a ganar este enfrentamiento, China van a ganar este enfrentamiento a largo plazo, y por qué Occidente está sumido en su propia trampa. Porque su forma de trabajar, de operar y de crecer ha llegado a un límite. Hoy no puede seguir expandiéndose como lo ha hecho y necesita redimensionarse, que es lo que está intentando hacer Trump con Estados Unidos. Pero en definitiva, todos los que miramos de afuera este proceso, tenemos que decidir con quién estamos. Y si el mundo multipolar, expresado esta vez por China y Rusia, golpean estas dos áreas claves, la más prometedora hacia el futuro, que es lo que es la inteligencia artificial, porque todo funciona con la informática. No hay nada prácticamente que no se haga a través de la informática. Y la inteligencia artificial es una revolución dentro de eso. Porque vimos en el caso de las terapias cómo funciona la inteligencia artificial para acelerar los procesos. Es absolutamente clave en lo que a ustedes se les ocurra manejar eso. Por eso Putin había dicho en su momento que la inteligencia artificial era la clave porque el que la dominara iba a dominar el mundo. Bueno, China ha dado un golpe donde nadie lo esperaba. Y ya los primeros síntomas se empiezan a ver. Se tratará después de hacer alguna alquimia financiera para que no se derrumbe tanto el mercado, pero el golpe está dado. Y mostró la vulnerabilidad y mostró que se puede hacer con pocos recursos, que no hace falta estar siempre al lado del poderoso para conseguir algo. Y por otro lado, Rusia manda un mensaje muy envenenado, tal vez de menor impacto, porque bueno, es una industria muy importante en Occidente, la farmacéutica, pero moralmente es muy simbólica. Se enfrenta a un mundo donde quieren compartir la cura contra el cáncer contra un mundo que quiere que solo lo puedan disponer aquellos que tienen muchísimo dinero, y sin ponerme en conspiranoico y decir, y tal vez tendrían algún medicamento más eficiente que el actual, pero prefieren no ponerlo en juego porque les afecta a los intereses globales.